Bien, entonces vamos a dar inicio al programa académico en español con la primera charla que la dicta la doctora Ana María Ocampo. Ella es microbióloga bioanalista de la Universidad de Antioquia, es docente de la Escuela de Microbiología de la misma universidad y magíster en microbiología. Ella nos va a hablar sobre las diferentes enzimas que están produciendo las nuevas bacterias hoy en día y cuál es el significado de estas. Ana María. Vuelvo a empezar. Pero, ok, desde el micrófono así no te lo uso. Bueno, sí, yo estaba llamando, no contestar. Muy buenos días. Bueno, en la mañana de hoy entonces vengo a presentarles un poquito, como una abrebocas, una introducción de estas carbapenemasas y más o menos porque, digamos, tienen tanta preocupación para nosotros en este momento. Yo hago parte de la línea de investigación de epidemiología molecular bacteriana, adscrita al grupo de microbiología molecular en la Universidad de Antioquia. Bueno, los carbapenémicos, como el ertapenem, imipenem, meropenem y doripenem, que es bien conocido por ustedes, en este momento se han constituido como un tratamiento de elección, es casi que una de las últimas opciones terapéuticas, ¿cierto?, para las infecciones por bacilos gramnegativos multiresistentes, infecciones complicadas principalmente, y productores de betalactamasas como de espectro extendido y AMC, ya que estos antibióticos son estables a la acción de estas betalactamasas. Sin embargo, entonces, en los últimos años, debido al uso masivo, digamos, de estos antibióticos, ha emergido la resistencia. Como sabemos, esta resistencia ha llevado a una reducción aún mayor de las opciones terapéuticas, ¿cierto? Eso lleva a un retraso en la administración de la terapia adecuada, mayores tiempos también de la estancia hospitalaria y generalmente también va a llevar entonces todo esto a un aumento en los costos, que se traducen finalmente en mayor morbilidad y mortalidad. Esto pues, digamos, es un hecho ya bien conocido por todos nosotros. Esta resistencia entonces puede darse por varios mecanismos, ¿cierto? Si bien las carbapenemasas son uno de los más importantes, ya vamos a ver por qué, también hay otros mecanismos que pueden estar implicados. Dentro de esos mecanismos entonces, uno de los primeros es la bacteria impide que el antibiótico ingrese, ¿cierto?, mediante la alteración o la disminución de las proteínas externas de membrana que se encargan del transporte, ¿cierto? Entonces, o las porinas. En cada una de las especies bacterianas más importantes, entonces se han descrito algunas porinas que están involucradas con la resistencia a carbapenémicos. Una vez ingresa el antibiótico, entonces también hay otro mecanismo de resistencia y es la expulsión activa de estos agentes mediante la hiperexpresión de bombas de expulsión, los cuales entonces van a exportar el antibiótico, inmediatamente ingresa la bacteria. De hecho, estas bombas de expulsión no están únicamente pues con esa función, ¿cierto?, de exportar el antibiótico, sino que la bacteria las tiene para importar y exportar nutrientes. Sin embargo, entonces, cuando se sobreexpresan, se aumenta la expresión de estas bombas de expulsión, entonces puede llevar también a una resistencia. Usualmente estos mecanismos, entonces, digamos, están en la bacteria, ¿cierto?, codificados en su cromosoma, ya que ella los usa en su estructura para otras funciones vitales, ¿cierto? Por lo tanto, entonces no son transferibles, ¿cierto? La bacteria los tiene en su estructura, sin embargo, no los puede transferir de una bacteria a otra. Y finalmente entonces tenemos la degradación enzimática, ¿cierto? La degradación enzimática propiamente de ese antibiótico. Con relación a la resistencia a carbapenémicos, entonces se ha descrito una hiperproducción de betalactamasas de espectro extendido o AMC, las cuales, si bien solas no pueden hidrolizar como tal el antibiótico, si se suman a un defecto en la permeabilidad pueden llevar entonces a producir una resistencia. Sin embargo, entonces, digamos, el mecanismo que más nos llama la atención son las carbapenemasas, ¿cierto?, la producción de enzimas capaces de hidrolizar carbapenémicos. Esta es una de las familias más versátiles y más amplias de betalactamasas, tienen, digamos, el espectro más amplio que podemos encontrar, es decir, no solamente hidrolizan carbapenémicos, aunque ese es su nombre, también generalmente van a hidrolizar muchos otros betalactámicos. Y también hay un agravante, y es que
en su mayoría no son sensibles o no se dejan inhibir muy fácilmente por los inhibidores que se encuentran comercialmente disponibles. En general, las carbapenemasas entonces hacen parte de un grupo de que pueden clasificarse con base en dos criterios. Uno, a partir de la estructura molecular, ¿cierto? A partir de la secuencia de aminoácidos, y se han dividido en diferentes grupos. Las carbapenemasas entran dentro del grupo A, B y D, ¿cierto? Hay 4 grupos A, B, C y D, sin embargo las carbapenemasas hacen parte del grupo A, B y D. Y también a partir entonces del perfil funcional, digamos, los perfiles de inhibición, ¿cierto? La afinidad por ciertos antibióticos, ciertos sustratos, también tenemos entonces la clasificación de Ush. De acuerdo a este esquema, entonces las carbapenemasas harían parte del grupo 2F, 3 y 2D. Estos grupos entonces van del 1 al 14, siendo las carbapenemasas restringidas únicamente a estos grupos. Esto también, digamos, está muy relacionado con lo que permite la inhibición de estas enzimas y también nos lleva entonces a determinar cuál sería el método diagnóstico que nos va a permitir identificar estas carbapenemasas, que lo veremos más adelante. ¿Cuál es el principal agravante entonces de este mecanismo de resistencia? Se encuentran los genes de estas carbapenemasas localizados en genes que son móviles, se encuentran dentro de elementos genéticos móviles que las bacterias pueden intercambiar entre ellas. Generalmente se encuentran entonces en transposones o integrones, y estos a su vez se encuentran dentro de plásmidos, ¿cierto? Esos transposones o integrones le permiten a este gen ingresar o salir del cromosoma de la bacteria o de un plásmido a otro, y el plásmido es entonces el que intercambian entre las bacterias, ¿cierto? El que va a permitir el paso de una bacteria a otra. Esto entonces favorece que estos mecanismos de resistencia se diseminen con gran facilidad. Las carbapenemasas entonces han sido descritas prácticamente desde que se introdujeron los carbapenémicos, ¿cierto? Prácticamente desde la introducción del imipenem. Inicialmente las que se describieron fueron derivadas de bacterias ambientales, como Bacillus cereus, Bacteroides fragilis, Stenotrophomonas maltophilia, y se creía, digamos, que estaban restringidas o eran específicas de algunas especies bacterianas. Ya en el 82 entonces se hace la primera descripción de una carbapenemasa identificada en enterobacterias, la SME, y finalmente en los 90 ya empiezan a aparecer en bacterias de importancia clínica. Sin embargo, pues en los últimos 10 años hemos experimentado un aumento sustancial de la presencia de estas carbapenemasas. Es importante también entender que no todas confieren el mismo nivel de resistencia a los carbapenémicos, ¿cierto? Van a diferir también. Como estamos hablando en términos de enzimas, entonces va a haber algunos antibióticos que serán mejor sustrato que otros para ciertas beta-lactamasas. De allí también entonces la importancia de conocer estos mecanismos, estos sustratos, ¿cierto? Y saber identificarlos también en un antibiograma. Bueno, entonces empecemos entonces con las serincarbapenemasas, las cuales hacen parte entonces de las clases moleculares A y D. Estas se caracterizan porque tienen un residuos de serina en su sitio activo. Y con esto es que hacen, digamos, esa hidrólisis del carbapenémico. Estas carbapenemasas entonces pueden ser cromosómicas, que fueron las primeras que se describieron, es decir, se encuentran en el cromosoma de algunas bacterias, no en elementos genéticos móviles, por ejemplo IMI, que se ha descrito en Enterobacter cloaceae, NMC también, y SME de Serratia marcescens. Y también tenemos entonces otras transferibles como KPC y como GES. Las que son cromosómicamente determinadas entonces o codificadas generalmente tienen un perfil hidrolítico muy característico, y es que hidrolizan penicilinas, cefalosporinas de primera generación. Sin embargo, tienen una hidrólisis débil de Astronam, carbapenémicos, aunque presentan una muy buena hidrólisis del imipenem, y no hidrolizan cefalosporinas de amplio espectro o de espectro extendido más bien.
también pueden ser inhibidas por tazobactam y ácido clavulánico, aunque solo parcialmente. Estas en general tienen muy baja frecuencia a nivel mundial, ¿cierto? Se han descrito de manera muy esporádica, ya que están dentro del cromosoma, entonces no es fácil que se transfieran a otras bacterias. En Colombia tenemos ya un reporte de un Enterobacter cloace portador de NMC. En general, pues entre ellas tienen bastante similitud, bastante en su estructura. También se ha descrito en Estados Unidos, Francia, Argentina, Finlandia y China, pero como les digo, de manera muy esporádica. Y bueno, ya entonces con respecto a la Klebsiella pneumoniae carbapenemasa, denominada KPC, que es la que más nos llama la atención hoy en día, y es, digamos, la más importante porque es, digamos, la que tiene mayor prevalencia a nivel mundial. Y en Colombia también, digamos que es bastante importante. Se describió inicialmente en Carolina del Norte en el 96, en general pues es pobremente inhibida por ácido clavulánico y tazobactam. Hasta la fecha se han descrito ya 23 variantes de esta carbapenemasa, sin embargo las variantes 2 y 3 son las más frecuentes y las que se han asociado con brotes epidémicos. En general entonces hidrolizan penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos y astreonam y tienen una inhibición pobre de cefamicinas. Digamos que son muy similares a las betalactamasas de espectro extendido, solo que tienen también acción carbapenemasa y pueden ser inhibidas por ácido borónico. Esto es muy importante ya que nos va a permitir entonces su detección en el laboratorio. Hay varios aspectos entonces muy importantes de la KPC que ha llevado entonces a esa prevalencia tan grande que tenemos en la actualidad. En primer lugar entonces el gen responsable se encuentra en un transposón. Este transposón tiene una particularidad y es que se puede pasar muy fácilmente e insertarse en muchos plásmidos distintos. En general entonces, digamos que acá tenemos ese transposón, puede estar el gen de la KPC acompañado incluso de otros genes de resistencia que pueden estar ya sea en ese transposón o dentro del plásmido en el cual se alberga ese transposón. Entonces miren que ya, digamos aquí ese problema es un poquito, una escala un poco mayor a la que nos hemos imaginado, ya que los plásmidos se pueden mover entre las diferentes bacterias. Entonces en general este transposón se puede meter en muchos plásmidos distintos y a su vez esos plásmidos, algunos son de amplio rango de hospedero, o sea, permiten ingresar o son compatibles con el genoma de muchas bacterias diferentes, de muchos géneros diferentes. Adicionalmente portan otros genes de resistencia, lo que va a dar entonces a que la cepa que adquiera esto va a tener de una vez también un perfil de multiresistencia. Y esto entonces ha llevado a que en la actualidad KPC se haya descrito también en otras enterobacterias como Klebsiella oxytoca, Enterobacter, Citrobacter freundi, Serratia, incluso en Salmonella y de manera más esporádica en E. coli. También, incluso, se ha descrito en Pseudomonas aeruginosa. Esta diseminación entonces ha llevado a que a partir de su aparición se haya extendido no solo al resto de los Estados Unidos, porque recordemos que allí se describió inicialmente, sino que también se diseminó a Israel, Grecia y Colombia, presuntamente asociado al desplazamiento de pacientes infectados o colonizados con estas bacterias. Entonces tenemos que actualmente está ampliamente distribuida a nivel mundial, inclusive ya tenemos algunas zonas en el mundo que son endémicas para organismos productores de KPC, dentro de las cuales se encuentra Colombia, señaladas en rojo. Y bueno, adicionalmente a que esa KPC, digamos, se puede diseminar, ¿cierto? Puede pasar a otras bacterias, hay otros factores también que permiten esa diseminación. Y es que adicionalmente hay algunos clones, en el caso por ejemplo de Klebsiella pneumoniae, que es donde más frecuentemente se encuentran estas enzimas, que son muy exitosos. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen gran resistencia a antimicrobianos, tienen una gran facilidad de diseminación, tienen una distribución muy amplia a nivel mundial,
Entonces, generalmente, la KPC se ha encontrado en menos del 10% de los clones de Klebsiella pneumoniae que se han descrito. Es decir, solo una pequeña parte de esos clones es portadora de KPC, pero esos clones tienen una gran capacidad de diseminación. Entonces, no solamente es el paso de ese plásmido, sino que también hay clones exitosos que han logrado diseminarse a nivel mundial. Entonces, el clon, digamos, más exitoso con respecto a Klebsiella pneumoniae, que ha llevado también a la diseminación de esta carbapenemasa, se denomina el ST258, además de sus clones cercanos, ¿cierto? Es un grupo clonal, y miren que se encuentra también distribuido inclusive en los mismos países, sobre todo donde son regiones endémicas. Es más del 70% de las infecciones, por ejemplo, en Estados Unidos, más del 90% en Israel, que son zonas endémicas, y es el principal clon en Europa y en Latinoamérica. A nivel local, entonces, en el 2006 aparecieron los primeros casos de Klebsiella pneumoniae productora de KPC de Sudamérica. Fuimos pioneros en esto. Posteriormente, en el 2008, y eso que aquí hay un eslabón más en la cadena, en el 2007 apareció el primer caso de KPC en Pseudomonas aeruginosa, también en Medellín, también el primero descrito a nivel mundial. Ya para 2008 empezaron a aparecer, apareció un brote, pero esta vez por una productora de KPC3 en una unidad de cuidados intensivos, y posteriormente entonces empezaron a emerger o a reportarse brotes en otras ciudades del país, en otras instituciones hospitalarias de Medellín. Ya en el 2012 entonces se estaba describiendo la KPC en otras enterobacterias. Aquí tenemos los diferentes reportes, y esto entonces ha llevado a que a nivel mundial Colombia se haya considerado un país endémico para organismos productores de KPC y para Klebsiella pneumoniae productora de KPC. Bueno, continuando entonces con las serin-carbapenemasas, que recordemos son las que tienen serina en el sitio activo para la hidrólisis de las carbapenemasas, tenemos las oxacilinasas, ¿cierto?, que son las clase D. Ese nombre pues deriva de que pueden hidrolizar cloxacilina y oxacilina. En general son un grupo muy heterogéneo también de enzimas, no todas son carbapenemasas, solamente algunas de ellas tienen acción contra carbapenémicos, son pobremente inhibidas por ácido clavulánico y EDTA. En general eran muy prevalentes en los 70s, inicios de los 80s. Dentro de este grupo de las oxacilinasas, la OXA48 es la que tiene mayor importancia y la que tiene una mayor hidrólisis de carbapenémicos. Esta fue identificada inicialmente en un aislamiento de Klebsiella pneumoniae en Turquía en el 2004. Generalmente se asocia a miembros de la familia Enterobacteriaceae. En general puede hidrolizar penicilinas e imipenem de una manera fuerte. Mire, se parece de alguna manera a las serin-carbapenemasas clase A, que son cromosómicas, tiene un perfil muy similar, ya que puede hidrolizar muy bien penicilinas e imipenem, pero de manera más moderada, cefalosporinas de espectro extendido y otros carbapenémicos. A excepción cuando esta se combina de pronto con algunos problemas en la permeabilidad de la bacteria, sí puede llegar a conferir resistencia a todos los carbapenémicos, pero por sí sola tiene una hidrólisis muy débil de meropenem en general y tiene una mayor afinidad por imipenem. En general esta carbapenemasa también pues tiene una gran distribución, aunque digamos se volvió endémica, ¿cierto?, en países del Mediterráneo, del Medio Oriente, del norte de África y otros países europeos, donde se encontró pues como la mayor prevalencia y donde se describieron inicialmente, que fue en Turquía. Y recientemente se han reportado algunos casos muy esporádicos en Estados Unidos o brotes en Canadá, Argentina, Brasil y Colombia, donde tenemos también ya el primer reporte ocurrido en una paciente de Medellín. Entonces miren que si bien no tiene una alta prevalencia, ya, o sea, está el potencial ahí, ¿cierto?, porque ya la tenemos acá en nuestro medio. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a las carbapenemasas de clase B o denominadas metalo-beta-lactamasas.
Estas se caracterizan porque en el sitio activo con el cual hacen la hidrólisis del carbapenémico presentan o requieren como cofactor de la enzima elementos como el zinc u otros metales. Por lo tanto, pues se les dio esa denominación de metalo beta-lactamasas. En general hidrolizan penicilinas, cefoxitin y cefotetán, cefalosporinas y carbapenémicos. Tienen un amplio espectro de actividad y lo único que no hidrolizan es el astreonam. Eso también es una característica que nos puede permitir sospechar de ellas en el antibiograma. De manera importante, estas, al tener, digamos, metal en su estructura, ¿cierto?, en su estructura básica para funcionar, los quelantes entonces de metales, tales como el EDTA o el ácido epicolínico, son entonces los inhibidores que nos van a permitir detectarlas en el laboratorio. Dentro de esta familia, dentro de este grupo de carbapenemasas, entonces las más importantes tenemos IMP, plasmídica, BIM, que también se ha encontrado de manera plasmídica, y la NDM, tan conocida y tan famosa en estos últimos tiempos por su gran diseminación. Entonces, inicialmente BIM y IMP se han descrito principalmente en no fermentadores, sobre todo en Pseudomonas aeruginosa, mientras que NDM pues ya se ha descrito en otras, también en enterobacterias. Estas, digamos, aunque si bien no son las únicas, también hay metalobeta-lactamasas cromosómicas, se encuentran más restringidas pues como a bacterias ambientales. Estas sobre todo son las más importantes, las más frecuentes y son las que pueden transferirse. En general entonces, aquí en esta gráfica observamos la distribución de BIM e IMP en enterobacterias a nivel mundial y podemos observar que se concentran pues de manera especial en Europa. Allá pues sí las enterobacterias, digamos, es más frecuente encontrar este tipo de carbapenemasas. Con respecto a América, entonces, digamos que hay unos, es de manera muy esporádica pues que se ha visto en enterobacterias. Con respecto a no fermentadores como Pseudomonas aeruginosa sí es mucho más frecuente. Aquí tenemos entonces unos reportes de Colombia, brote por Pseudomonas aeruginosa productora BIM8 y también el primer reporte de BIM2 en Pseudomonas aeruginosa, que si bien este pues fue como el primer reporte, también han habido otros estudios pues que la han encontrado en Pseudomonas. Y con relación a NDM, debe su nombre a que fue encontrada inicialmente en un paciente que había viajado a New Delhi, entonces se denominó New Delhi metalobeta-lactamasa. A partir de su aparición se encontró con alta frecuencia en centros de salud y diversos nichos ambientales en la India, en otros lugares de la India, inclusive en agua de consumo. Ya para agosto de 2010, digamos que se centró mucho la atención en esta carbapenemasa debido a que ya se había diseminado a Europa Occidental, América del Norte, Australia, Lejano Oriente, aunque en muchas de estas ocasiones el paciente tenía algún nexo epidemiológico con la India. Sin embargo, por ejemplo, en los Balcanes también han habido brotes y varios casos y no se ha podido encontrar el nexo con la India. Adicionalmente, también en América Latina se han encontrado en Guatemala, también sin ningún antecedente de viajes pues, del paciente. Principalmente se pueden encontrar en E. coli, en Klebsiella pneumoniae, aunque también ocasionalmente se han encontrado en no fermentadores como Acinetobacter baumannii. Este es entonces el mapa de la distribución mundial. Podemos observar que los casos esporádicos están en amarillo y donde hay una alta frecuencia es generalmente pues en la India. ¿Cuál es digamos, la característica más importante o que puede convertir en un problema de salud pública la NDM? Que se presenta en varias especies de bacterias y en varios clones diferentes, no relacionados. Es decir, a diferencia de Klebsiella pneumoniae, que se ha asociado con un clon muy dominante que se ha expandido a nivel mundial, en este caso
cada que se ha encontrado NDM, se ha encontrado en clones distintos, en bacterias diferentes que no están relacionados entre ellos. Lo que nos habla entonces de que tiene un poder increíble de diseminación, ¿cierto? Puede pasarse mucho más fácilmente a bacterias muy distintas o muy heterogéneas. También la diseminación ambiental se ha encontrado, como les decía, inclusive en aguas de consumo. Y por otro lado, puede estar también tanto a nivel hospitalario, en cepas de Klebsiella pneumoniae, como a nivel comunitario. Entonces se encuentra pues en diferentes ámbitos. En Colombia ya hubo pues un primer reporte de un brote que involucró a 6 neonatos. Bueno, entonces, según pues lo que hemos visto, el panorama, digamos, es un poquito oscuro, ¿cierto? Esa gran prevalencia de bacilos gramnegativos multiresistentes, además productores de carbapenemasas, ha llevado, digamos, a que esas opciones terapéuticas se reduzcan a tal medida que incluso se ha reintroducido agentes que, digamos, habían caído en cierto desuso por su gran toxicidad, como la colistina, ¿cierto? Y además de esa reintroducción, también ha habido un uso muy extensivo de este agente. Entonces, este problema ya escaló, llegamos ya a un nivel superior y en ese momento ya emergió esa resistencia a la colistina, principalmente en aislamientos resistentes a carbapenémicos, donde más se ha utilizado. Hasta digamos que hasta el 2016, el principal mecanismo de resistencia que se conocía a colistina era muy poco frecuente, ¿cierto? Era raro, era determinado cromosómicamente y consistía en la modulación de los sistemas reguladores que conducen a la modificación del lípido A. Recordemos que las polimixinas son catiónicas, ¿cierto? Se adhieren a las paredes celulares que son de carga negativa, ¿cierto? Entonces, por esa afinidad de las cargas, se puede insertar en esas membranas, sobre todo en la membrana celular, y va a generar poros en esa membrana. Eso va a permitir entonces que haya un derrame citoplasmático y va a llevar a un efecto bactericida. Entonces, en algunos organismos se había descrito una modulación cromosómica de los sistemas que regulan todo el metabolismo del lípido A, ¿cierto? Tales como por ejemplo PRMAB, FOPQ, entonces generalmente se encontraban en estos o en su regulador negativo, este gen MGRB. Entonces habían cambios o mutaciones allí que generaban una reducción en la carga, ¿cierto? Al reducirse esa carga positiva, esa carga negativa, perdón, había una repulsión o una afinidad reducida por la colistina. Estas mutaciones entonces se derivan o se producían, por ejemplo, por inserciones, ¿cierto?, de elementos genéticos que inactivaban estos genes, mutaciones o delecciones en los mismos. Como les digo, era muy poco frecuente, ¿cierto?, porque es un mecanismo bastante complejo y que no implica pues transferencia a otras bacterias. Generalmente entonces se había descrito este mecanismo en principalmente países endémicos para organismos productores de carbapenemasas, donde el uso de la colistina ha sido bastante extensivo. Por ejemplo, en Italia, donde han habido diferentes brotes y donde se reporta que el 43 al 50% de resistencia a colistina se produce en cepas productoras de KPC. Entonces, esto estaba, digamos, muy ligado como a la endemicidad de la resistencia a carbapenémico, ¿cierto? Que era, digamos, la situación propicia para el mayor uso de colistina. En general, pues a los pacientes les encontraban uso previo de colistina, terapia previa con betalactámicos más inhibidores y varias hospitalizaciones previas. Sin embargo, este panorama cambió a finales del 2016, cuando se describió en China un gen denominado MCR1, posteriormente también se describió una variante, la MCR2, que confería resistencia a colistina de manera transferible, o sea, estaba determinado plasmídicamente. A partir de esa descripción, entonces, se dieron otros casos, digamos que varios investigadores a nivel mundial investigaron en sus colecciones microbianas para buscar la presencia entonces de estos genes MCR1 y MCR2, y para la sorpresa de todos,
se encontró una alta frecuencia. Entonces, en este momento hay una, digamos, una alta diseminación ya a nivel mundial, no lleva ni un año de haberse descrito este mecanismo y ya está bastante diseminado. Entonces, miren que este problema, digamos, ya puede llevar unas proporciones bastante grandes. En Colombia tenemos un reporte del Instituto Nacional de Salud donde también se evaluó una colección microbiana y se encontró en 3 aislamientos de Salmonella typhimurium y en un aislamiento de E. coli de Bogotá, Antioquia, Boyacá y Santander. Entonces miren que aquí también lo teníamos, no lo habíamos encontrado puesto que no se había buscado, no se había descrito este mecanismo. Sin embargo, pues no tenemos mucha información sobre la procedencia pues, de estos aislamientos, pues, ni las características de estos pacientes. Entonces, bueno, digamos que este es como el panorama, digamos que tenemos en este momento con relación pues, a estas carbapenemasas. Muchísimas gracias.